Bienvenidos a esta presentación sobre las generalidades del reglamento de trabajos de grado. Mi nombre es Jorge Bravo Geney, docente de tiempo completo del programa de Contaduría Pública. Primero que todo es importante tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 del capítulo 3 del reglamento de trabajos de grado de la institución, se ofrecen 6 modalidades de trabajo de grado a los estudiantes. Son ellas el proyecto de investigación, el desarrollo tecnológico, la monografía, el seminario, la práctica y el emprendimiento. La primera modalidad es el proyecto de investigación, información que está establecida en el capítulo 8 del reglamento. Esta modalidad posibilita al estudiante para generar por medio de la aplicación de procedimientos con rigor metodológico el desarrollo de diferentes temáticas que generan un impacto en el medio, en el entorno, tanto en la parte académica, en la parte empresarial, social, cultural, etc. Quiere decir con esto que el proyecto de investigación tiene un mayor alcance que una monografía. O sea, un proyecto de investigación no solamente basta con hacer búsqueda bibliográfica, sino que hay que apoyarse en trabajo de campo, lo que tiene que ver con encuestas, entrevistas, cuestionarios, etcétera. Es importante tener en cuenta que si un estudiante escoge esta modalidad es porque el número de créditos cursados y aprobados en su nivel de formación es por lo menos del 75% de los créditos de ese plan de estudios. Si está en el nivel tecnológico, por lo menos debe tener cursados y aprobados 81 créditos, y si está en el nivel universitario, por lo menos debe tener cursados y aprobados 50 créditos. Además de eso, debe tener aprobado el curso de metodología para la elaboración de proyectos del correspondiente nivel, sea este tecnológico o sea nivel universitario, y además de eso puede conformar grupos de trabajo hasta de 3 integrantes dependiendo del alcance o de los objetivos del proyecto propuesto. La siguiente modalidad es la de desarrollo tecnológico, está establecida en el capítulo 11 del reglamento. En esta modalidad se concibe un compendio de actividades que resultan de ejercicios de desarrollo tecnológico e innovación, como son los productos tecnológicos certificados o validados y los productos empresariales. Los estudiantes que escojan esta modalidad deben tener cursados y aprobados al menos el 75% de los créditos en el plan de estudios correspondiente, en el nivel de formación que esté cursando. Si se encuentra en el nivel tecnológico, debe tener por lo menos cursados y aprobados 81 créditos. Si está en el nivel universitario, debe tener cursados y aprobados 50 créditos. Además de esto, debe tener aprobado el curso de metodología para la elaboración de proyectos en el correspondiente nivel de formación, y se puede desarrollar hasta con 3 integrantes dependiendo del alcance o de los objetivos de la propuesta. La siguiente modalidad es la monografía contemplada en el capítulo 9 del reglamento. La monografía es un documento redactado en forma analítica, sistemática, crítica sobre un tema determinado de una ciencia o campo del conocimiento. Quiere decir que una monografía se aborda desde la exploración bibliográfica. Más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de monografía. El estudiante que escoja esta modalidad debe tener cursados y aprobados al menos el 75% de los créditos del plan de estudios de respectivo nivel. Si se encuentra en nivel tecnológico, debe tener por lo menos cursados y aprobados 81 créditos. Si se encuentra en nivel universitario, debe tener por lo menos cursados y aprobados 50 créditos. Además de eso, debe tener cursado y aprobado el curso de metodología para la elaboración de proyectos del correspondiente nivel, y se puede abordar hasta con 2 integrantes. En la monografía vamos a observar que hay 3 opciones que se pueden trabajar. La primera es la monografía teórica, donde se hace un ejercicio de exploración bibliográfica donde se requiere una consulta de por lo menos 25 autores para profundizar sobre una determinada temática. El objetivo es lograr un documento
final donde se genere un artículo de revisión bibliográfica. La segunda opción es la monografía de análisis, donde se hace un ejercicio para explicar o describir una determinada situación problemática por medio de la aplicación de un modelo de análisis. Es decir, se hace una exploración bibliográfica y al final se debe emitir una posición crítica en torno al problema trabajado. Y la tercera opción es la monografía de sistematización de experiencias, donde se hace un ejercicio en el que se describe de forma sistemática las experiencias que se tienen en torno a temas didácticos, investigativos o pedagógicos. Es decir, si usted tiene una experiencia en un determinado sector, en una determinada actividad, usted puede recopilar toda esa información de esa experiencia en una monografía de este tipo. La siguiente modalidad es la de seminario, contemplada en el capítulo 10 del reglamento, donde el requerimiento de créditos cursados y aprobados es por lo menos del 90% de los créditos en el respectivo nivel de formación. Es decir, un estudiante de nivel tecnológico debe tener por lo menos cursados y aprobados 97 créditos, y si es del nivel universitario debe tener por lo menos cursados y aprobados 60 créditos. Además de eso, debe tener cursado y aprobado el curso de metodología para la elaboración de proyectos en el respectivo nivel de formación. Es un seminario netamente virtual y las actividades que se desarrollan a lo largo del seminario, que tiene una duración de 3 meses, son actividades totalmente grupales. La siguiente modalidad es la de práctica, contemplada en el capítulo 12 del reglamento, donde se deben tener cursados y aprobados al menos el 90% de los créditos en el respectivo nivel de formación. Es decir, para nivel tecnológico mínimo 97 créditos, para nivel universitario mínimo 60 créditos. Además de eso, debe tener cursado y aprobado el curso de metodología para la elaboración de proyectos en el respectivo nivel. Ningún estudiante podrá iniciar su práctica si no hay un acuerdo de prácticas establecido con la empresa en la cual va a desarrollar su actividad, y la propuesta de práctica debe estar aprobada por el comité de trabajos de grado antes de iniciar las horas de práctica. Cualquier información adicional sobre prácticas empresariales, acá se encuentra el correo prácticasempresariales@correo.uts.edu.co. La última modalidad es la de emprendimiento, contemplada en el capítulo 13 del reglamento, donde se deben tener cursados y aprobados al menos el 75% de los créditos en el respectivo nivel de formación. Mínimo 81 créditos para nivel tecnológico, mínimo 50 créditos para nivel universitario. De igual manera, se debe tener cursado y aprobado el curso de metodología para la elaboración de proyectos en el respectivo nivel de formación, y se puede trabajar hasta con 2 estudiantes. En el tema del emprendimiento hay también 3 opciones de emprendimiento. La primera es el uso de la metodología de casos de estudio, donde se elabora un caso de estudio a partir de los contextos empresariales, logrando interpretaciones, argumentos, posiciones críticas y análisis de situaciones en la organización. La segunda opción es planes de negocio, donde se hace un estudio riguroso con respecto a una idea de negocio con el fin de determinar la viabilidad de su ejecución y generación de resultados positivos. La tercera es el fortalecimiento empresarial, que es un ejercicio en donde se aplican conocimientos, saberes, procedimientos, etcétera, en situaciones empresariales que requieren de mejoramiento. Entonces, aquí se requiere de la ejecución de planes de acción, de planes de mejora, con el objetivo de sacar adelante la organización. Es importante que en cualquiera de las modalidades que usted escoja, la temática que vaya a trabajar esté alineada o articulada con las líneas de formación del programa. Las 3 líneas de investigación del programa de contaduría pública son la de gestión contable, administrativa y fiscal, planeación financiera y de costos.
la segunda, gobierno corporativo, control de auditoría y gestión de riesgo, y la tercera, pedagogía y formación de la disciplina contable. Además de eso, el programa de contaduría pública en estos momentos se encuentra trabajando con sus diferentes miembros del grupo de investigación, el macroproyecto denominado Estrategias Innovadoras para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las MIPYMES del entorno regional de las UTS. Entonces se busca que las diferentes propuestas que presentan los estudiantes deben estar alineadas inicialmente con las líneas de investigación del programa y en lo posible que aporten de alguna forma a ese macroproyecto establecido en el programa. ¿Cómo se realiza el proceso de inscripción? A partir del 7 de febrero de 2022, fecha en que inició el semestre académico, ya las inscripciones se pueden realizar en cualquiera de las modalidades a excepción del seminario. El correo por el cual se realiza el proceso es trabajosdegrado.correo.uts.edu.co. Acá se encuentra el blog de trabajos de grado. En este enlace usted puede encontrar información relacionada con el proceso de inscripción, cómo lo debe realizar, cuáles son las líneas de investigación del programa, los diferentes formatos que se utilizan durante el proceso, e inclusive también puede encontrar información relacionada con temáticas que se pueden abordar. Por lo general en el proceso de inscripción se debe tener en cuenta los nombres completos de los integrantes si es un grupo que se va a conformar, cuál es el nivel de formación, si es tecnológico o universitario, la identificación, el correo institucional, el número de contacto, la modalidad que se vaya a trabajar, el área en la que se vaya a enfocar. Es importante el área porque eso determina el perfil del docente director que se va a asignar y una temática general en esa área que se vaya a trabajar. ¿Qué sigue después del proceso de inscripción? El comité de trabajos de grado enviará un correo al estudiante con copia al director asignado, informándole sobre los datos de ese director asignado para que inicie contacto con él, acuerden formas, metodología en que se va a trabajar. Es importante recordar el pago del derecho pecuniario. Para todas las modalidades, a excepción del seminario, tiene un valor de 300.000 pesos, los cuales deben ser pagados con fecha límite hasta el final de la semana 8 del semestre, es decir, hasta el 2 de abril de 2022. Si usted se inscribe y no tiene el dinero en ese momento, usted realiza un compromiso de pago con el director para cancelar antes de esta fecha establecida. El plazo límite para que la propuesta quede aprobada por parte del Comité de Trabajos de Grado es hasta el final de la semana 12 del semestre, es decir, hasta el 6 de mayo las propuestas deben estar aprobadas. Quiere decir con esto que las propuestas deben ser entregadas por lo menos una semana antes de esta fecha para poder surtir el proceso de evaluación. Lógicamente que cuando las propuestas llegan al comité es porque su director la ha avalado para que pueda ser enviada a comité. Y quien la envía al comité es el director. ¿Okay? El informe final solo podrá ser entregado mínimo a los 3 meses o máximo a los 6 meses contados a partir de la fecha en que la propuesta quede aprobada. No se puede entregar antes, así esté listo. Solamente hay que tener en cuenta específicamente estos tiempos. Si llegan los 6 meses o van llegando los 6 meses y usted considera de que no alcanza a terminar el informe final, usted puede solicitar una prórroga, para lo cual debe enviar una carta antes de esos 6 meses, enviarla al comité de trabajos de grado haciendo la petición, y si la prórroga es aceptada, pues deberá cancelar nuevamente los derechos pecuniarios cancelados al principio en el proceso de inscripción. Plazos a tener en cuenta: 3 fases dentro de cualquier modalidad a excepción de seminario, ¿sí? En el seminario no se trabaja la propuesta, en el seminario se inscribe, se matricula y se trabaja directamente en el informe final y al final se hace sustentación. Acá en las otras modalidades
tenemos un proceso de inscripción y asignación de director. El director es el que da el acompañamiento necesario para el proceso siguiente, que es la propuesta y el informe final. El pago, que debe ser realizado antes de la semana, o sea, hasta el final de la semana 8, es decir, hasta el 2 de abril. La siguiente fase es la aprobación de propuesta. Plazo límite para que la propuesta quede aprobada hasta el final de la semana 12, es decir, 6 de mayo. Y el informe final, que debe ser entregado, como ya lo mencionamos, mínimo 3 meses o máximo 6 meses posteriores a la fecha de aprobación de propuesta. Al final, todas las modalidades de grado realizan proceso de sustentación. Procedimientos generales los puede encontrar en el capítulo 4 del Reglamento de Trabajos de Grado, en donde se menciona que el valor pagado como derecho pecuniario solo tiene validez en el periodo académico en el cual se realiza. O sea, si usted realiza el pago este semestre, primer semestre 2022, ese pago solamente cobija este semestre, no puede ser aplazado para el semestre siguiente. Si usted deja vencer el plazo de aprobación de propuesta, o sea, supera ese plazo de aprobación de propuesta, el comité ya no la va a recibir y los derechos pecuniarios cancelados al principio se pierden automáticamente. Sobre el informe final, esto está contemplado en el capítulo 7 del reglamento. El evaluador pues emite un juicio de forma cualitativa, es decir, el trabajo al final es aplazado o el trabajo es aprobado o el trabajo es no aprobado. Es importante tener en cuenta que tanto la propuesta como el informe final son sometidas a una herramienta llamada Turnitin, que es la que establece el nivel de similitud que tiene la propuesta con relación a fuentes bibliográficas con el fin de determinar niveles de copia de plagio. Entonces, la universidad acepta hasta el 10% de nivel de similitud. Entonces, el director, antes de enviar la propuesta o antes de enviar el informe final al comité, va a pasar su informe por Turnitin y si supera el 10%, se la devuelve al estudiante para que haga los ajustes necesarios. Cuando la propuesta o el informe final pasan a comité es porque necesariamente cumplen con este requerimiento de un nivel de similitud máximo del 10%. Cuando un trabajo de grado es valorado como no aprobado, pues el estudiante deberá iniciar el proceso nuevamente con una nueva propuesta y una temática diferente en el siguiente semestre. Muchas gracias por su atención.